El maestro dijo a sus discípulos, el que dé a beber un vaso con agua, porque sigue al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Pero el que escandalice a una persona que cree, más le valdría que le encajasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela, más te vale entrar manco que con las manos al infierno, al fuego que no se apaga. Si tu pie te hace caer, córtatelo, más te vale entrar cojo que ser lanzado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, más bien te vale entrar fuerte al reino de Dios, sácatelo, que ser lanzado con los ojos al infierno. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonarán? Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 41 al 50. No se puede ser un buen apóstol de Jesús de Nazaret cuando no se le da ejemplo a los demás, cuando no es una persona humilde, cuando es aquella tipo de persona que se siente por encima de los demás. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 24 de febrero, año 2022. Un excelente apóstol. Ese es el tema que nos corresponde pensar hoy jueves en esa alternativa que presenta la palabra de Dios. ¿Quién es el buen apóstol? El que dé de beber un vaso con agua a una persona, le aseguro que no perderá su recompensa. ¿Quién es una persona equivocada como apóstol? Es aquella persona que está por encima de las demás personas. Es aquella persona que no le da ejemplo a las demás personas. Es aquella persona que utiliza la crítica destructiva, la violencia contra las demás personas. Y esa no es la manera auténtica de vivir una religión. Para vivir auténticamente una religión y ser un buen apóstol de Dios en el mundo, existe un programa en la Santa Biblia que se llama el programa del reino de Dios. Es decir, los parámetros que coloca Dios, el pensamiento de Dios para decirle a una sociedad, el que haga exactamente esto será un buen apóstol. Pero los parámetros entran en conflicto con el pensamiento de la sociedad. No es muy fácil lograr convencer a una persona que su manera de ser, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de tratar a los demás no es compatible con la misión que la persona realiza. Es decir, no es fácil cambiar una sociedad, decía el Papa Francisco, a medir su modus vivendi con la fortaleza, la grandeza, la superioridad, el triunfalismo, el sentirse diferente a los demás, ubicarse por encima de los demás, pensando que no debo escuchar a quien no piensa igual a mí. Eso se llama intolerancia, decía el Papa. ¿Cómo lograr captar el mensaje del reino de Dios cuando el Hijo de Dios dice exactamente, buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonarán? Que no falte entre ustedes la sal y vivan en paz los unos con los otros. Bien importante la posición de Jesús de Nazaret frente a la misión. ¿Cómo tiene una relación directa la misión, los deseos, los anhelos de una persona? Me gusta el apostolado, me gustan las cosas de la iglesia, quiero colaborar, pero tiene primero que pulirse como persona para que la misión sea perfecta. Una homilía del 27 de septiembre del año 2015 del Papa Francisco propone pensar en la fe como un medio eficaz
que permite que actúe más el espíritu de una persona y menos el poder o el orgullo de esa persona. Esa frase es bien lograda del Papa Francisco. ¿Cómo logra una persona corregirse cuando su manera de ser no es compatible con la misión que desea? Ahí está la respuesta del Papa Francisco, la fe. Si una persona le pide a Dios que le aumente la fe, que pueda entender la fe, que pueda discernir con la fe, entonces dice el Papa, sí, esa fe le va a permitir que actúe más el Espíritu Santo y menos el orgullo. La garra de la persona, el estatus social de la persona, el estudio de la persona, los idiomas que hable esa persona. ¿Puede más eso que la misma misión? ¿Y cómo se corrige eso? Porque dice el Papa, la fe permite que el Espíritu Santo actúe más en esa persona y menos los asuntos humanos. Porque es que la fe abre la ventana, la posibilidad del Espíritu y muestra el camino de la perfección de los pequeños, de los humildes de corazón, decía el Papa Francisco. Y ahí se ubica excelentemente un discípulo de Jesús de Nazaret. Eso quedó muy claro en la quinta conferencia general del Episcopado y del Caribe, celebrada en Aparecida, Brasil, y se trató ese tema allá, estando de sumo pontífice el Papa Benedicto XVI, y quedaron claros como los gravámenes para una persona que sea un buen discípulo, se deja conducir por el Espíritu de Dios. El discípulo logra tener los mismos sentimientos de el Maestro de Nazaret. El buen discípulo, decía esa quinta conferencia, es fiel a la palabra, es decir, a la razón y a la verdad. El buen discípulo, la formación se tiene como meta la identificación con su maestro. Cuando se es buen discípulo, no se está pensando tanto en los títulos, la maestría, el doctorado, la licenciatura, la especialización. Eso pasa a un segundo plano cuando el discípulo no está formado, se pierde toda esa cantidad de trabajo. Decía la quinta conferencia del Episcopado en América Latina, el discípulo se forma identificándose muy bien con su Maestro de Nazaret. El discípulo logra la misión porque construye una comunidad, y la comunidad se llama construirla con el testimonio, con el querigma, con la catequesis, con la vida comunitaria, con la misión, con la mistagogia. Pero tenemos un discípulo muy bueno, y ese discípulo muy bueno se llama María Santísima, la primera discípula y la primera que se llevó el honor de tener al Maestro de los Maestros en su vientre, el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador, y se dio el honor de ser la mamá de él y ser la primera discípula anterior a los 12 apóstoles. Entonces uno puede decir perfectamente como católico que María es por excelencia modelo de un excelente discípulo, un buen católico, un buen sacerdote, un buen consagrado. Ella es el modelo del discipulado, vive en comunidad, está unida a su hijo, está formada en el discipulado. ¿Cómo entenderla ella llena de virtudes? Hace la voluntad de Dios, que se haga en mí según tu palabra. Bien interesante, hoy hemos aprendido cómo se es un buen discípulo del Señor, evitando algo que es tan maluco y tan feo en una persona creyente. Nunca se ubique usted por encima de los demás, ni se sienta superior a las demás personas. Siempre sea humilde y sírvale a los demás con los mismos sentimientos del Maestro de Nazaret. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,